Tenía 28 años cuando finalmente estallé. Mi nombre es Ethan, y durante los últimos 3 años, trabajé en una empresa de tecnología mediana bajo el jefe más insoportable que se pueda imaginar. Se llamaba Gerald, y si alguna vez has tenido un gerente que parecía disfrutar haciendo tu vida miserable, entenderás por lo que pasé. Al principio, pensé que tal vez era solo duro. Uno de esos jefes de la vieja escuela que creían en llevar a los empleados a sus límites. Pero no, Gerald no era duro. Era un narcisista, un maniático del control y, lo peor de todo, tenía una vendetta personal contra mí. Todo comenzó el día que me ascendieron. Había estado esforzándome durante años, trabajando horas extras, arreglando los errores de otros, y básicamente manteniendo el departamento en funcionamiento, mientras Gerald se llevaba el crédito por mi trabajo. Cuando los superiores finalmente reconocieron mi esfuerzo y me dieron un merecido aumento y un nuevo título, cometí el error de pensar que había ganado. Gerald no se lo tomó bien. Sus comentarios pasivo-agresivos comenzaron de inmediato. Gran título, ¿eh? Vamos a ver si puedes manejarlo. Al principio, me reí, pero pronto sus desafíos se convirtieron en sabotaje directo. Mi carga de trabajo se duplicó de la noche a la mañana. Empezó a asignarme proyectos con fechas límite imposibles, esperando que trabajara hasta altas horas de la noche mientras mis compañeros, algunos de los cuales tenían menos experiencia y cargos inferiores, se salían con la suya haciendo lo mínimo. Ethan, necesito este informe completo reescrito para mañana por la mañana, decía a las 5 p.m., sonriendo mientras me entregaba una pila de archivos. No debería ser tan difícil para alguien con tu nuevo puesto. Al principio lo soporté. Me dije a mí mismo que era temporal, que superaría cualquier rencor que tuviera contra mí, pero solo empeoró. Empezó a dejarme en evidencia en las reuniones, culpándome por errores que yo no había cometido. Cambiaba los requisitos del proyecto en el último minuto y luego actuaba sorprendido cuando no podía seguir el ritmo. Intenté seguir adelante, pero el estrés me estaba consumiendo. Apenas dormía, le gritaba a mi novia, me perdía eventos familiares y, lo peor de todo, él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Un día, lo confronté en su oficina. Gerald, necesito hablar contigo sobre mi carga de trabajo. Me estoy ahogando aquí. Ni siquiera levantó la vista de su computadora. Así es como son las grandes ligas, Ethan. Tal vez simplemente no estás hecho para esto. Ese fue el momento en que algo hizo clic en mi cabeza. No iba a detenerse. Ninguna cantidad de esfuerzo, ninguna cantidad de probar mi valor iba a ser suficiente. Pero renunciar no era una opción. Aún no. Comencé a documentar todo. Cada solicitud irrazonable, cada vez que cambiaba los requisitos del proyecto en el último minuto, cada vez que me culpaba por algo fuera de mi control. Guardé correos electrónicos, guardé mensajes de Slack, incluso grabé algunas de nuestras conversaciones cuando se volvía particularmente desagradable. Luego llegó la gota que colmó el vaso. Gerald me llamó a su oficina un viernes por la tarde, con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Ethan, tengo un nuevo desafío para ti. Ya sabía que cualquier cosa que fuera, iba a ser terrible. Necesito que prepares una presentación completa para la reunión de la junta el lunes desde cero. Tendrás que trabajar todo el fin de semana. Apreté la mandíbula. Gerald, la presentación de la reunión de la junta lleva meses prepararla. Eso no es posible. Su sonrisa se ensanchó. Por eso te la di a ti. Veamos si puedes manejarlo. Lo miré fijamente, tratando de controlar mi ira. No solo me estaba preparando para fracasar. Lo estaba disfrutando. Y fue entonces cuando supe que era el momento. Respiré hondo y me obligué a sentir. Claro, Gerald. Él sonrió, pensando que había ganado. Lo que no sabía era que ya había estado planeando mi salida. Y cuando me fuera, no lo haría en silencio. Ese fin de semana, no trabajé en la presentación de la junta. No abrí ni un solo archivo. En cambio, finalicé mi plan de escape. Durante el último mes, me había estado preparando silenciosamente para irme. La documentación que había recopilado sobre el abuso de Gerald no era solo para mis registros. Era una ventaja. También había estado haciendo contactos, comunicándome con antiguos colegas y mentores, probando el terreno para nuevas oportunidades. Y luego estaba mi proyecto paralelo. Un pequeño negocio de consultoría que había estado manejando por mi cuenta. No había estado listo para ir a por todas antes, pero Gerald me había empujado más allá de mi punto de quiebre. El domingo por la noche, escribí mi carta de renuncia. Sin emoción, sin explicaciones, solo los hechos. La imprimí, la sellé en un sobre y la puse en mi escritorio, lista para el lunes por la mañana. Caminé hacia la oficina ese día, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Gerald ya estaba de mal humor, ladrando a la gente,
haciendo sus rondas habituales de intimidación. Cuando me vio, sonrió. Espero que estés listo, Ethan. La reunión de la junta es en 1 hora. Veamos si realmente lograste esto. Le devolví la sonrisa. Oh, estoy listo. Todos caminamos hacia la sala de conferencias. Los ejecutivos ya estaban sentados, esperando la presentación. Gerald tomó su lugar a la cabeza de la mesa, haciéndome un gesto para que comenzara. Me puse de pie, caminé hacia la pantalla y hice clic en el control remoto. La pantalla permaneció en negro. Me volví hacia la sala, fingiendo parecer confundido. Eso es extraño. Es casi como si no se hubiera preparado ninguna presentación. La sonrisa de Gerald flaqueó. ¿Qué? Me volví hacia él. Sí, no la hice. La sala se quedó en silencio. La cara de Gerald se puso roja. ¿Disculpa? Saqué la carta de renuncia de mi bolsillo y la deslicé por la mesa hacia él. Renuncio. Agarró el sobre, apenas procesando lo que estaba sucediendo. Tú. No puedes simplemente renunciar en medio de una reunión de la junta. Me encogí de hombros. Parece que acabo de hacerlo. Estaba furioso ahora. Ethan, sé serio. Estás cometiendo un error. Este tipo de truco podría arruinar tu carrera. Me reí. No, Gerald. Quedarme aquí arruinaría mi carrera. Me volví hacia los ejecutivos. Por cierto, si alguien quiere saber por qué renuncié, he documentado cada tarea imposible que me asignaron. Cada vez que Gerald me saboteó, y cada vez que se llevó el crédito por mi trabajo, estaré feliz de compartirlo. Los ejecutivos intercambiaron miradas. Gerald abrió la boca, pero no salieron palabras. Sabía que lo tenía. Agarré mi bolso y salí. No me molesté en mirar atrás. ¿Qué pasó después? Bueno, digamos que Gerald tuvo un muy mal día, pero la verdadera venganza, eso apenas estaba comenzando. Cuando salí de esa sala de juntas, la descarga de adrenalina me golpeó como una ola. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero seguí caminando, con la cabeza en alto. La oficina estaba tranquila, demasiado tranquila. La gente claramente había oído algo. Algunos compañeros de trabajo levantaron la vista de sus escritorios, sus ojos parpadeando con curiosidad, pero nadie dijo una palabra. Todavía no. Regresé a mi escritorio, tomé mis pertenencias personales y apagué mi computadora. Sin vacilaciones, sin segundas dudas. Le había dado todo a esa empresa, y todo lo que me había dado a cambio era estrés, noches sin dormir y un jefe que se deleitaba haciéndome miserable. Ya no. Mientras metía mis cosas en mi bolso, escuché pasos apresurados detrás de mí. Ethan, espera. Me di la vuelta para ver a Sara, una de mis compañeras de trabajo más cercanas, corriendo hacia mí. Parecía estar entre impresionada y preocupada. Dime que no acabas de hacer lo que creo que hiciste, susurró. Le di una sonrisa torcida. Oh, definitivamente lo hice. Me miró por un momento, luego exhaló. Bueno, realmente acabas de abandonar a Gerald así como así. Él ha estado presionándome durante meses, dije. Quería que fracasara. Simplemente decidí dejar que tuviera lo que quería de la peor manera posible. Sara miró hacia la sala de conferencias donde voces amortiguadas, algunas presas del pánico, otras furiosas, se filtraban a través de las paredes. Ella negó con la cabeza. No puedo creer que realmente lo hayas hecho. Luego sonrió. Bueno, sí puedo, pero aún así. Me reí. Oye, dejé algo de documentación si alguien quiere echar un vistazo. Su sonrisa se ensanchó. ¿Te refieres a pruebas? Me encogí de hombros, indiferente. Digamos que hay una carpeta muy detallada con marcas de tiempo, correos electrónicos y grabaciones de voz en mi unidad. Si llega a manos de recursos humanos, bueno, ya no es mi problema. Sara dejó escapar un silbido bajo. Gerald va a implosionar. Bien, dije simplemente. Ella asintió, mirando a su alrededor. Así que, ¿qué ahora? Tengo otro trabajo preparado. Me colgué el bolso al hombro. Mejor. Estoy empezando mi propia empresa. Las cejas de Sara se dispararon hacia arriba. ¿De ninguna manera? Sí. Ella soltó una risa corta. Vale, eso. Eso es venganza de siguiente nivel. Sonreí. Se pone mejor. Sara se cruzó de brazos, intrigada. Cuenta, cuenta. Miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie más estuviera escuchando, luego me incliné. He estado trabajando en un negocio de consultoría durante un tiempo. La mejor parte, ya tengo algunos clientes potenciales alineados. Sus ojos se agrandaron. Ethan, eso es enorme. Y aquí está la cereza del pastel, dije. ¿Adivinas quiénes son algunos de esos clientes? Ella parpadeó.
Espera, ¿me estás diciendo? Sí, dije, sonriendo. Empresas que trabajan directamente con esta. Estoy a punto de estar en una posición en la que puedo quitarle clientes a Gerald. Los mismos que nunca me dejó trabajar porque quería todo el crédito. Sara soltó un suspiro dramático. Ethan, eso es diabólico. Me encogí de hombros. Solo negocios. Antes de que pudiera decir algo más, una voz fuerte y furiosa resonó desde la sala de conferencias. ¿Dónde está él? Sara y yo nos volvimos hacia el sonido. Gerald. Un segundo después, el hombre mismo salió a grandes zancadas, con la cara roja de rabia apenas contenida. Sus ojos avalorios escanearon la oficina hasta que se fijaron en mí. Ethan, ladró, marchando hacia mí. A mi oficina, ahora. No me moví. Ya no trabajo para ti, Gerald. ¿Crees que puedes simplemente alejarte después de lo que hiciste ahí dentro? Su voz era peligrosamente baja, casi un gruñido. Me humillaste. Sonreí. No, Gerald. Te humillaste a ti mismo. Sus puños se cerraron a los lados. Te vas a arrepentir de esto. Incliné la cabeza. ¿Y cómo esperas exactamente que me arrepienta? Su mandíbula trabajó, pero no tuvo respuesta. No podía despedirme. No podía amenazarme con mi trabajo. Había perdido todo el control. Fue entonces cuando lo vi en sus ojos, la comprensión, el miedo. Me acerqué un paso, bajando la voz para que solo él pudiera oír. Pasaste meses tratando de quebrarme. En cambio, me empujaste hacia algo mejor. Y ahora puedo ver cómo tu carrera se reduce a cenizas. Su cara palideció ligeramente. Sonreí. Luego me di la vuelta y salí de esa oficina por última vez. Cuando pisé la calle, saqué mi teléfono e hice una llamada. Oye, dije cuando la persona al otro lado respondió, soy oficialmente libre. Empecemos. Debido a que Gerald había pasado tanto tiempo haciendo mi vida miserable, nunca notó que yo había estado construyendo algo para mí. Y ahora era el momento de asegurarme de que sintiera cada parte de lo que me había hecho pasar. Y tenía el plan perfecto para hacerlo. Los siguientes días fueron una mezcla de emoción, nerviosismo y un toque de incredulidad. No esperaba que las cosas encajaran tan rápido, pero una vez que di el salto, todo comenzó a moverse en la dirección correcta. Lo primero que hice después de dejar ese ambiente de oficina tóxico fue pedir todos los favores que pude. Me puse en contacto con algunos antiguos clientes de mi trabajo paralelo de consultoría, recordándoles el valor que había aportado a sus empresas. Concerté reuniones con un par de contactos de la industria que había estado cultivando durante meses. Y me puse a trabajar en un nuevo sitio web para mi empresa, diseñándolo no solo para mostrar mis habilidades, sino para posicionarme sutilmente como el que podía ayudar a las empresas a limpiar los desastres que Gerald les había creado. No pasó mucho tiempo antes de que tuviera clientes a bordo y el dinero comenzara a entrar. Se sentía surrealista. Cada nuevo contrato era una pequeña victoria, pero también era un recordatorio de todo lo que Gerald me había quitado. Me había mantenido bajo su control durante años, y ahora finalmente era libre, construyendo algo que era mío. Pero a medida que mi negocio de consultoría comenzaba a despegar, algo más oscuro se cernía en el fondo. Gerald. No se tomó a bien que me fuera. Sabía que intentó tomar represalias de alguna manera, pero no había anticipado hasta dónde llegaría. Comenzó con correos electrónicos. Todos los días, abría mi bandeja de entrada para encontrar múltiples mensajes de Gerald. Algunos duros y profesionales, otros más desesperados. Intentaba salvar su reputación con los superiores, usando mi partida como tema central de sus explicaciones. En un correo electrónico, se refirió a mi renuncia como una pérdida para la empresa. Y en otro, afirmó que la incapacidad de Ethan para manejar la presión del liderazgo era la razón por la que me había ido. Llegó incluso a mencionarme en reuniones, pintándome como un empleado descontento que no podía manejar el trabajo. Era transparente. Todos los que habían trabajado conmigo sabían que era bueno en mi trabajo. No necesitaba la aprobación de Gerald para tener éxito. Pero había algo que él pasaba por alto, algo que comenzaba a tomar forma en mi mente. Sonreí mientras abría uno de sus correos electrónicos más recientes. Este estaba dirigido a varios de mis antiguos colegas. Estaba lleno de verdades a medias, culpando a mi repentina partida por mi supuesta falta de cumplimiento de las expectativas. Lo que no sabía, sin embargo, era que yo había estado copiado en esos correos electrónicos. No respondí directamente. En cambio, hice algo aún mejor. Envié mi propio correo electrónico a las mismas personas. Les envié la evidencia que había estado recopilando a lo largo de los años, documentos, capturas de pantalla y notas de voz. El sabotaje de Gerald, su tendencia a llevarse el crédito por mi trabajo, su manipulación y acoso.
No necesitaba difamarlo en el correo electrónico. Todo lo que tenía que hacer era mostrar la verdad. Las consecuencias fueron inmediatas. Empecé a recibir llamadas de colegas con los que no había hablado en meses. Algunos de ellos agradeciéndome por la información, otros disculpándose por no darse cuenta de lo que había estado lidiando. Estaban conmocionados por lo que aprendieron, y algunos estaban aún más conmocionados por cuánto tiempo se había salido Gerald con la suya. El departamento de recursos humanos de la empresa se inundó de quejas, no solo mías, sino de otros que habían tenido demasiado miedo de hablar. Y Gerald estaba empezando a perder el control. Había sido el rey de su pequeño feudo durante tanto tiempo que nunca lo vio venir. Mi renuncia no fue solo una pérdida personal para él, fue un golpe a su imperio. Los superiores que alguna vez siguieron ciegamente su liderazgo ahora lo estaban cuestionando. Comenzaron a contactarme, no por venganza, sino para pedir consejos sobre cómo limpiar el desastre que él había dejado atrás. Y aquí es donde se pone realmente dulce. Gerald, en su desesperación, cometió el error fatal de contactarme. Era un viernes por la tarde cuando recibí la llamada. Mi teléfono sonó y el nombre que apareció en la pantalla hizo que mi estómago se revolviera. Gerald. Miré fijamente por un momento antes de responder. ¿Qué quieres, Gerald? Hubo una larga pausa en el otro extremo. Cuando finalmente habló, su voz era tensa, casi suplicante. Ethan, mira, tenemos que hablar. Me recliné en mi silla, sintiendo el peso de todo lo que había pasado con él. Debía admitir que había una parte de mí que quería regodearse. Pero esa no era la razón por la que me había ido en primer lugar. Me había ido para construir algo mejor. ¿Hablar de qué?, pregunté, manteniendo mi tono frío. Yo. Quiero arreglar las cosas, dijo, tropezando con sus palabras. Sé que me equivoqué. Vale, sé que estás molesto y tal vez te empujé demasiado lejos, pero podemos arreglar esto, Ethan. Tú y yo, podemos. Lo interrumpí. Gerald, no estoy interesado en arreglar nada contigo. Ya no tienes el control. No voy a volver. No voy a trabajar contigo. No quiero tus disculpas. Su tono cambió, volviéndose más agresivo. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de todo lo que te di? ¿Todo lo que hice por ti? ¿Crees que vas a tener éxito sin mí? Me incliné hacia adelante, con la voz firme pero decidida. Todo lo que me diste. ¿Te refieres a las tareas imposibles, el sabotaje, la manipulación emocional? Sí, me va muy bien sin ti, Gerald. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de arruinar cada oportunidad que tuvimos de trabajar juntos. Su silencio me lo dijo todo. No tenía idea de cómo responder. Nunca había sido el que se disculpara, nunca había sido el que admitiera su culpa. Pero ese era el problema con Gerald. Pensaba que podía controlar a todos y a todo. Me había subestimado. Y ahora, a medida que mi negocio continuaba creciendo, a medida que me alejaba más de los restos de mi antigua vida, me di cuenta de algo. La verdadera venganza no estaba en hacerlo pagar por todo lo que había hecho. Estaba en prosperar sin él. Estaba en verlo luchar mientras yo construía algo real. Colgué el teléfono. Pero mi victoria aún no había terminado. Todavía me quedaba un último movimiento por hacer. Era hora de tomar lo que había construido y mostrarle a Gerald exactamente lo que había perdido. Y eso es exactamente lo que hice. Pasaron unas semanas y las cosas en mi empresa iban viento en popa. Había superado oficialmente los ingresos que había obtenido trabajando para Gerald, y tenía más clientes de los que podía manejar. La libertad de construir algo por mi cuenta sin su interferencia era más satisfactoria de lo que jamás podría haber imaginado. Pero no había terminado. Había una última parte de mi plan que no había ejecutado completamente todavía. Mostrarle a Gerald lo que había perdido. No se trataba de venganza en la forma en que la gente suele pensar. No, era algo mucho más sutil, mucho más dulce. Una tarde, recibí una invitación a un evento de networking corporativo en la ciudad. Era el tipo de evento donde las grandes empresas enviaban a sus principales líderes a mezclarse con negocios más pequeños y emergentes. Una oportunidad perfecta para mí para conocer nuevos clientes. Pero también presentaba una oportunidad para una conversación final con Gerald. Tan pronto como entré en la sala, lo vi de pie junto al bar, luciendo exactamente como el hombre que recordaba, excepto que ahora había una cierta tensión en su postura. Todavía no me había visto. Esperé un momento antes de acercarme. Gerald, dije, mi voz tranquila, con un toque de satisfacción en mi tono. Se giró y sus ojos se abrieron inmediatamente. Por un momento, no dijo nada. Luego su cara se puso roja y forzó una extraña sonrisa. Ethan, no sabía que ibas a estar aquí. Dejé que la incomodidad se asentara por un segundo antes de responder. Sí, bueno, es gracioso.
Me invitaron y pensé que sería una buena manera de ver cómo van las cosas con la empresa. Ya sabes, la empresa que me dejaste. Gerald se movió incómodo, su mirada recorriendo la sala como si buscara una salida, pero no había dónde correr. Lo tenía acorralado. Veo que a tu empresa le va bien, dijo, con la voz espesa por una mezcla de respeto a regañadientes y molestia. Sonreí, una sonrisa lenta y deliberada. Va muy bien, de hecho. Hemos crecido un 40% desde que me fui. Acabamos de firmar un gran acuerdo con una startup que se está expandiendo a nivel mundial. Estoy en una posición mucho mejor ahora que antes, y se siente tan bien. Las palabras le dolieron, y pude verlo. Gerald, el tipo que había pensado que yo no era nada sin su liderazgo, se estaba dando cuenta de lo equivocado que había estado. Podía sentir su ira hirviendo bajo la superficie. Pero no había terminado. Solo quería pasar, dije casualmente, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Ya sabes, para ver cómo estabas y para hacerte saber que me va bien sin ti. Realmente me hiciste un favor cuando seguiste acumulando esas tareas imposibles. Fue exactamente lo que necesitaba para impulsarme a empezar algo mejor. Ahí estaba, el golpe. Los ojos de Gerald parpadearon con una mezcla de rabia y arrepentimiento. ¿Crees que estás mejor sin mí? ¿Me necesitabas? Escupió, su voz subiendo ligeramente. Sin mí, seguirías atrapado en ese trabajo miserable. Seguirías bajo mi control como todos los demás. Respiré hondo, manteniendo la compostura. No creo que lo entiendas, Gerald. La verdad es que nunca fuiste la razón por la que me quedé. Fuiste la razón por la que me fui. Me quedé por el trabajo, por las personas a las que podía ayudar. Pero tú lo hiciste insoportable. Me empujaste hasta que no tuve más remedio que seguir adelante por mi cuenta. Su rostro se torció en frustración. No habrías tenido éxito sin mí, murmuró, más para sí mismo que para mí. No eres nada sin mí. Podría haber entrado en una larga discusión con él, pero no quería perder mi tiempo. En cambio, me incliné un poco, con la voz firme pero aguda. ¿Sabes qué es lo gracioso? No era nada sin ti. Pero ahora soy todo. ¿Y tú? Estás atrapado. La gente se va. Los clientes se están retirando. Quizás deberías empezar a buscar otra cosa. Me di la vuelta para irme, saboreando el momento, sabiendo que finalmente me había liberado. El imperio de Gerald no era invencible. Se había derrumbado bajo el peso de su arrogancia, y ahora era solo una cáscara de lo que alguna vez fue. Antes de salir del evento, miré hacia atrás una última vez. Él estaba allí parado, todavía furioso, pero ahora rodeado de un grupo de personas que claramente estaban empezando a cuestionar su liderazgo. La amarga verdad final me golpeó entonces. Todo lo que había intentado controlar, todo el miedo que me había inculcado, no era más que humo y espejos. No era un rey. Era solo un hombre con miedo de perder su poder. Sonreí, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años, y salí a la noche. Mi venganza estaba completa, no tomando algo de él, sino construyendo algo que nunca podría ser arrebatado.